A ver, voy a compartir. Ya se puede ver, ¿verdad? La primera imagen. Sí, Ya, sí, muy bien, muy bien. doctor. Dime. No, está bien. Sí, Ya, sí y se no se observa. olvide, por favor, siempre, si hay problemas a veces tengo problemas con el audio, me avisan, por favor. Vea, en esta mañana quiero compartir unas imágenes en relación a infecciones del sistema nervioso central. Eh, Como ustedes ya conocen, las infecciones en nuestro país persisten, ¿no? A nivel respiratorio, cerebral, renal, óseo, las infecciones persisten, digestivo también esa parte. Tal vez donde a veces hay dificultades al inicio es cuando vemos pacientes en neurología y los planteamos, dice, infección del sistema nervioso central. Eso es nuestra nosología o nuestra primera impresión cuando vemos un paciente. Pues es un término amplio. Luego viene, claro, después viene todo el proceso, ¿no? Los procedimientos para precisar cuál es la infección que podría tener este paciente. Entonces, en eso es lo que yo les quiero mostrar unas imágenes de pacientes que han sido comprobados después de su tratamiento o después de la biopsia de qué etiología se trataba. Esto, por ejemplo, es un listado de las diferentes formas que puede comprometer el bacilo de Koch en el cerebro. Puede manifestarse en el cerebro de una forma que se denomina granuloma o tuberculoma, pero ese es el término general. Pero las formas son varias. Puede ser gaseoso, no gaseoso, puede ser ya con una necrosis o liquefacción en la parte central, o puede ser también como una TB miliar que se presenta en el pulmón. Esto es a veces el que a veces nos preocupa porque se presenta también como una forma de un tumor en esa parte. Entonces, esto es una forma por la cual la tuberculosis puede presentarse, como o granuloma o tuberculosis, pero también hay que tener en cuenta que compromete las meninges, ¿cierto? Compromete las meninges y puede comprometer la dura madre, ¿no? Entonces va a dar paquemeningitis o puede comprometer la pía madre, entonces va a dar una leptomeningitis. Claro, eso a veces se puede diferenciar por imágenes, a veces. También hay que recordar que puede producir un problema inflamatorio de los vasos, o sea, una vasculitis. Y si es así, puede el paciente y en las imágenes dar una imagen de una isquemia, una isquemia. Y si el problema está en las cisternas basales, ¿cierto? Puede también ocasionar una hidrocefalia. Entonces, todas estas formas que aquí les muestro pueden ocasionar la tuberculosis en el cerebro, esa parte.
Bien esto. Este es un paciente donde aquí vemos las imágenes de resonancia sin contraste, y este es con contraste. Es evidente que aquí se muestran varias imágenes así ovaladas, cuya pared capta contraste con contenido hiposeñal, hipointenso, pero todos están en el polo temporal, están conglomerados esa parte. Desde un punto de vista de imágenes, cuando uno vemos esto, describimos que son imágenes de aspecto anular, agrupados. Posibilidades, según imágenes. Cisticercus, un poco raro que estén agrupados, pero puede ser cisticercus. Tuberculomas, en el caso que estamos hablando. Metástasis, podría ser también así. O múltiples abscesos. Entonces, todo eso podría corresponder cuando vemos este tipo de imágenes, que es por supuesto que se planteó cuando se vio esta imagen. Después hicimos ya la prueba terapéutica y al final se comprobó que esto era un granuloma tuberculoso con liquefacción central, es decir, la parte de centro está necrosado, con material gaseoso se ve, por eso se ve hiposeñal. Entonces, esto es una forma de granulomas con liquefacción en la porción central, esa parte. Recuerdo que la semana pasada hablábamos de la espectroscopía, ¿verdad? Que nos permite evaluar los metabolitos en el cerebro, y estos metabolitos pueden cambiar o pueden aparecer dependiendo de la causa de la lesión. En este mismo paciente le hacemos la espectroscopía. ¿Y qué sale? El pico más alto son los lípidos, ¿no? Algo de lactatos. El pico que le corresponde al N-acetilespartato está descendido. Esto me está reflejando porque en esta área hay lesión, en el polo temporal hay lesión, destrucción de neuronas. Por eso se ve en esa parte. La colina, la creatina no tiene mayor, tampoco no están elevados. Entonces aquí está elevado los lípidos en este paciente. Esto es lo que se observa en los pacientes que sospechamos que tienen problema por tuberculosis. Le hacemos la espectroscopía y si encontramos una elevación de lípidos, nos orienta por imágenes que es un problema de tuberculosis. Otro paciente con un síndrome piramidal y con un severo hipertensión intracraneal. En la resonancia sin contraste y en la contrastada se ve esta imagen, ¿no? Cómo capta el contraste de manera irregular, bordes difusos, ¿cierto? Pero también compromete la parte de la leptomeninges, ¿eh? Con leptomeninges, esa parte, con un gran edema, hay un desplazamiento al lado opuesto de la línea media, o sea, había un compromiso muy serio en este paciente. Impresión es un proceso neoformativo, una masa expansiva, primario probablemente, ¿no? En esa parte. Eso es lo que de primera intención fue lo que las imágenes nos orientaban en esa parte. Pero después de todo el proceso ya de evolución de la prueba terapéutica, se comprobó que esto era, ¿no?, una tuberculosis en la modalidad pseudotumoral. Pseudotumoral. Entonces, siempre que veamos una lesión tumoral, una masa expansiva, sí, puede ser una masa expansiva, ¿no?, de cerebro o metástasis, pero también tenemos que tener como una opción, ¿no? De repente, ¿no? Y
podría también ser una tuberculosis en la modalidad de pseudotumoral, como les muestro acá en esta parte. También a este paciente le hicimos la espectroscopía. De nuevo se ve, ¿no?, cómo está bastante elevado los lípidos. Los lípidos. Otro paciente que nos muestra la elevación de los lípidos. Entonces, cuando el pico de los lípidos se eleva en la espectroscopía, te orienta. No es patológico, pero te orienta que es un problema de una tuberculosis. Esa parte. Bien, eso es otro caso. Otro paciente. Este paciente, entra la tomografía, una lesión, ¿no?, definida, que está cerca en ganglio basal, con gran edema, inclusive está invadiendo parte de la cavidad ventricular. Le hacemos su resonancia, esta es la resonancia sin contraste y con la contrastada, ¿no? El borde capta contraste y además en la parte central también se impregna contraste. Este paciente se planteó en la parte inicial, clínicamente y por imágenes, un proceso expansivo. Este paciente se envió a neoplásicas, porque nuestra impresión era eso, un proceso eh, expansivo, primario probablemente. Entonces el paciente se fue a neoplásicas. Y de neoplásicas el paciente de nuevo regresó. Porque no era un proceso expansivo primario, esa parte. Le hicimos también la espectroscopía y nuevamente, ¿no?, se elevan los lípidos, esa parte, lípidos. Entonces, entonces cuando vemos pacientes con lesiones eh, pseudotumorales, o lesiones de forma anular con liquefacción central. Y además tenemos el informe o el estudio de la espectroscopía y observamos que hay un incremento de los lípidos, nos orienta eso hacia una tuberculosis, ¿cierto? Pero también tener siempre presente que puede también estar presente esta elevación de lípidos en gliomas y los linfomas, esa parte. Por eso estamos mencionando que esto nos orienta, ¿no? Nos orienta. No es nada típico o patognomónico esa parte. Entonces, eso es en función de la tuberculosis cuando son de forma pseudotumoral. Y se ve. Estos casos se ve en el hospital de esa forma, de esa parte. Otro paciente, vea, esta es una dama de 21 años con cefalea, con vómitos y mareas, problemas para la deambulación, dificultad para hablar, no tiene antecedentes de importancia, hay cuadriparesia, hay un síndrome cerebeloso y le hacen sus estudios por imágenes y se aprecia gran cantidad de imágenes así, de tipo anular. Son imágenes que están en la parte cortical, ¿cierto? Está en los lóbulos temporales, está en los frontales, está en los occipitales, están también en el mesencéfalo, perdón, la protuberancia temporal en el cerebelo. ¿Sí? Hay gran cantidad de estas imágenes de aspecto anular. Por imágenes, cuando uno ve este tipo de imagen, posibilidades, metástasis. Claro, diríamos, pero es muy joven. Bueno, podría ser metástasis. Puede ser múltiples abscesos. Puede ser cisticercos de la forma coloidal o estadio coloidal. Tuberculosis.
podría ser también. Otro, la toxoplasmosis. Pero la toxoplasmosis por lo general se encuentra en pacientes que tienen su sistema inmune disminuido. En este paciente no había ese dato, esa parte. Pero entonces siempre que vemos esto, metástasis, abscesos, cisticercosis, tuberculosis. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos este tipo de imagen. Y al final, ¿qué fue? Fue, ¿cierto? Eran granulomas, todos eran tuberculosis, pero bajo esta modalidad, bajo esta forma de presentación. Por eso que la tuberculosis en el cerebro da una serie de imágenes de diferente manera, de diferente forma. No tiene un patrón de imagen único, tiene varias formas de imágenes para poder eh, ocasionar cuadro clínico en el paciente. Este paciente que fue diagnosticado de meningoencefalitis tuberculosa, una dama de 27 años. Esta es la tomografía sin contraste y aquí se ve esta imagen hipodensa. Hipodensa. Recuerdan, y a ustedes esto lo conocen, ¿no? Las isquemias en tomografía son hipodensos. Entonces esto podría ser una isquemia, esa parte. Le hacen su estudio con contraste y el contraste te dibuja, ¿no es cierto? Las leptomeninges que están bordeando, ¿no? Las cisternas ambiens, ¿no? El lugar donde están las cisternas, donde se distribuye la arteria cerebral media de ambos lados. Entonces, todo es el contraste que se encuentra bordeando eh, la pía madre, pues la leptomeninges, esa parte. Entonces, también, cuando vemos un paciente con isquemia, ¿cierto? Y no hay un factor de riesgo, ¿no? Llámese diabetes, hipertensión, edad, lípidos. Entonces, también tenemos que pensar, y podría ser entonces una vasculitis que me está produciendo la isquemia. Pues en este caso, la tuberculosis, en esta parte. Entonces, eso era en relación a los que les quería mostrar las imágenes en relación a la tuberculosis. Si habría un comentario o pregunta al respecto, con todo gusto. En relación a la tuberculosis. Bien. El otro problema que tenemos en nuestro país es esto, la cisticercosis. Esto en nuestro país abunda, ¿cierto? Y tenemos, pero, que tener en cuenta que los cisticercos tienen varias formas evolutivas, ¿verdad? La vesicular, la forma coloidal, la nodular y algunos terminan en calcificación. ¿No? Por ejemplo, esto es un cerebro con un corte. Estas imágenes corresponden a la forma vesicular, que se ubican principalmente en la sustancia gris, cortical y subcortical. Muy pocos en la sustancia blanca, muy pocos. Esa parte, ¿no? También a veces el paciente puede llegar al hospital por un cuadro, ¿no?, clínico asociado a una hidrocefalia. Y esto se debe, pues, que habría un problema obstructivo por la cisticercosis en las cisternas basales. Cómo se ve, acá se ve algo se ve aquí, este proceso inflamatorio, ¿no? En la región basal, esa parte. El siguiente esquema es mucho más evidente en mostrarnos las formas variables de cisticerco. Esto hay que recordar. Esto hay que recordar, ¿cierto? Son las formas vesiculares,
¿no? Son las formas vesiculares, las formas coloidales, granulomas, o también le llaman nódulos, y las calcificaciones, ¿no? Entonces, en un paciente puede tener todas estas formas evolutivas. O puede tener solamente la vesicular, o solamente la coloidal, o solamente la granuloma, también llamado nodular, o tener todos ellos esa parte. Entonces, esto tenemos que recordar. Y la forma como se ven las imágenes también va a variar, dependiendo del estadio en esta parte. Y aquí les muestro algún ejemplo. Esto, por ejemplo, es un corte del cerebro de un paciente. Este punto blanco que se ve en el interior es el escólex. Ese es el escólex. El resto ahí está el líquido. Esto es la forma vesicular. La forma de, ¿Y cómo se ve la forma vesicular en la tomografía? Así se ve, ¿no? El líquido es hipodenso, el escólex es hiperdenso. Esa es la forma como se ve la forma vesicular. Y cuando le administran, este es con contraste. Y como el contraste, la pared de la forma vesicular no capta, no se pinta, por llamarlo así. O sea, en la forma vesicular no hay captación de contraste. No hay contraste. Pero si en caso yo veo una imagen que capta contraste, como en este caso, esta es sin contraste, y aquí se ve una imagen así circular de leve hiperdensidad. Y con el contraste se hace mucho más evidente esto. Capta el contraste. Esto es la forma coloidal. Coloidal. Y esto sería la forma de calcificación. Entonces, este paciente en este rectángulo tiene la forma vesicular, la forma coloidal y la forma de calcificación. No hay la etapa de la forma de eh, nodular. No hay en esa parte, ¿no? Entonces, esto tenemos que recordar. Cisterco también tiene varias formas, esa parte, ¿no? De presentación. Por eso hace un momento decíamos, cuando vemos una imagen como esto, así, angular, de esta forma, eh, es- hay que pensar que también puede ser un cisterco de la forma coloidal que se ve acá. Aquí, felizmente, cuando vemos varias imágenes en diferentes tipos de evolución, ya esto nos orienta que es un problema de cisticercosis en esa parte. A veces el paciente tiene un problema neurológico eh, asociado a una lesión expansiva, un proceso neoproliferativo, porque el paciente tiene un problema neurológico debido a eso. Entonces, en este paciente, por ejemplo, esta es la resonancia sin contraste, una imagen ovalada, ¿cierto? Ovalada, con contenido líquido, esa parte. En la fase contrastada, no, como que no capta el borde de esta lesión, porque esto corresponde a un vaso, no capta el contraste. En la secuencia T2 me demuestra que es líquido, ¿no? Y tiene más o menos un diámetro de 2 centímetros, esa parte. Solamente uno nada más. Esto también, por supuesto, es una forma de un cisticerco, como es grande, le llaman gigante, por supuesto. Recordar, recordar que también hay otro parásito que no es frecuente, pero tenemos que tener en cuenta. Otro parásito que en su estadio larvario también puede producir una forma quística como lo apreciamos acá. ¿Cuál es? Es el quiste hidatídico.
quiste hidatídico. Entonces, siempre que vemos, siempre que tenemos un paciente con problemas neurológicos, y apreciamos en sus imágenes una imagen quística, tal vez inclusive más grande que esto, es dos opciones, si pensamos en parásito, o cisticercosis o quiste hidatídico. Esto es pensando en parásitos, pero también, por supuesto, hay tumores que tienen un componente quístico y un componente sólido. Eso también se ve. Esto es una forma de los gliomas, ve así esa parte. Pero de un punto de vista infeccioso, si vemos una imagen de esta naturaleza, hay que pensar, ¿es un cerco gigante o es un quiste hidatídico? Ya con las pruebas inmunológicas ya se va descartando a cuál de ellos podría corresponder. En este caso era un cisticerco gigante en esta parte. También para diferenciar, ¿cierto? Con otro proceso infeccioso, le muestro el absceso. El absceso. El absceso es en la fase sin contraste, es hipodenso, hipointenso, perdón, ¿cierto? Capta el contraste de manera homogénea, bien definida y tiene tendencia a dividirse, ¿no? Esto lo llaman engemación, lo llaman esa parte. Y en el T2 también es líquido. Pero aquí, en el absceso, además de la lesión del contenido purulento que se encuentra aquí, hay también gran edema. Inclusive me está desviando la línea media. Aquí esto es edema, ¿no? Un edema vasogénico que me está bordeando la lesión del absceso. En cambio, en el cerco hay edema, pero es pequeño, no es mucho el edema, ¿cierto? No me desvía la línea media. Entonces, de esa forma, por imágenes, por ejemplo, podemos nosotros más o menos decir si puede corresponder a un absceso o puede corresponder a un parásito en esa parte. Pero por supuesto también interviene la parte clínica, pues, ¿cierto? Esa es fundamental, esa parte. No olvidarse que las imágenes es después, ¿no? Primero es la parte clínica. Esta. Entonces, esto es entonces recordar cómo se ven las imágenes del absceso, ¿cierto? Del absceso bacteriano se ve esa forma, esa parte. Otro paciente que para ver solamente la forma vesicular. Así se ve la tomografía. La tomografía se ve así. La vesícula, la parte blanca es el escólex, ¿no? Hay varios dispersos en la región cortical, en los ganglios basales, algunos en la sustancia blanca. Esto es en la resonancia, ¿no? En la resonancia, ¿cierto? En el T2, ¿no? Recuerde que en el T2 el líquido es blanco. Pues, hay gran cantidad de cisticercos dispersos. Este punto negro en este caso es el escólex. Los cisticercos forman vesículas dispersos en la región cortical, la sustancia gris, algunos en la sustancia blanca se ve en esa parte. Entonces, con las imágenes podemos nosotros, podemos mencionar si esa forma vesicular, esa forma de cerco es vesicular, es coloidal, ¿cierto? Es nodular o está en la fase de calcificación o tiene de todo el paciente. Entonces, eso se puede apreciar en las imágenes. Otro paciente con un cerco único, ¿cierto? Único, ¿no? Así se ve en el T1. Aquí se ve el escólex, ¿no?
bien cortical, bien periférico, esa parte. Paciente con crisis convulsiva, este paciente. En el T2, ¿cierto? Y en el FLAIR se ve así, esta parte, ¿no? El FLAIR se ve así, este es el Scolex, el líquido, un cistocerco vesicular, único. Como le mostré al otro, el anterior, el gigante, bueno, esto no es tan gigante, pero le muestro porque es único a veces, esa parte. De nuevo pensar que podría ser también un quiste hidatídico, si estamos planteando que es una enfermedad infecciosa en esa parte. Y también recordar que el cisticerco puede encontrarse en cualquier parte. Este paciente, por ejemplo, solamente un cisticerco de forma coloidal porque capta contraste. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado entre el cuarto ventrículo y la protuberancia. Solamente uno nomás. Solamente uno. Esa parte. La forma coloidal. Claro, esto ya es el informe de esto ya es al final, pero al inicio, cuando vemos esto, cisticerco coloidal, absceso, metástasis, tuberculosis, se plantea todo eso cuando vemos las imágenes de informe inicial. Pero eh, esto les presento porque no es usual, ¿no?, ver un solo cisticerco. No es usual. Y eso a veces es motivo un poco más que hay que analizar porque podría deberse a otras etiologías. En cambio, cuando son varios, entonces hay varios citocélicos en varias imágenes vesicular, sí, y a eso te orienta que sea un problema de citocélicos. Pero cuando es uno, a veces hay dificultades, ¿cierto? Y vean aquí la ubicación, ¿cierto? Está entre la protuberancia y el cuarto ventrículo. Hay una revisión que han hecho me parece que en la Cayetana Heredia, donde demuestran, ¿no?, con imágenes que un paciente tenía cisticercos en el cerebro, en la masa muscular, en los pulmones, en el corazón, en el páncreas y en el hígado. Esa parte. Eso está, se ve las imágenes en un paciente que fue tratado en Ketaria. Entonces, lo que les quiero transmitir es que no hay que pensar que el cisticerco solamente que es exclusivo de cerebro o de ojos. ¿Qué es lo más frecuente? Sí. Pero también el cisticerco puede localizarse en otros sistemas. Esa parte. Respiratorio, cardíaco y en tejidos sólidos del sistema digestivo. Eso tenemos también que tener presente esa parte. De tal forma, cuando vemos un paciente con cisticercosis cerebral, si hay posibilidades, ¿cierto? Porque a veces el costo nos limita, hacerle un screening, ¿no? Un screening de repente por imágenes respiratorio, cardíaco, ¿cierto? Si en caso es posible, por supuesto. Bueno, si no, ahí nos quedamos, esa parte. Pero también el cisticerco puede encontrarse no solamente en el parénquima, puede encontrarse en el espacio subaracnoideo, como en este caso, por ejemplo. Este es el parénquima cerebral. No se ve ningún problema, no se ve ningún cisticerco en esa zona, en esta parte. Pero están ubicados ¿dónde? En el espacio subaracnoideo. Ahí están ubicados, ¿no? Ahí está el Scolex. Esta es en la cisura interhemisférica, ¿cierto? Ahí están los cercos. Aquí está el valle silviano de ambos lados, esa parte, ¿no? Esa parte. Entonces, eso también tenemos que pensar. Si cerco
¿Puede encontrarse dentro del parénquima cerebral? Sí, pero también puede encontrarse en el espacio subaracnoideo, como lo estamos viendo en estas imágenes, esa parte. O a veces puede encontrarse en cavidad ventricular. Esto, por ejemplo, esto está en cavidad ventricular, así se ve en el T1, así se ve en el T2, así se ve en el FLAIR. Este es el cisticerco, solamente uno que está enclavado, ¿cierto? En el espacio ventricular. Ahí se ve. Es una fotografía de patología donde en las cavidades ventriculares se aprecian varios cisticéricos, varios. Entonces, puede entonces también darse esta modalidad, cisticéricos en cavidades ventriculares, en esa parte. Por supuesto, este tipo de secos en cavidad ventricular, como es líquido, se confunde con el líquido del cefalorraquídeo. Entonces, la tomografía no es posible diferenciar, ¿no? Como todo es líquido, el tomógrafo no lo va a poder diferenciar, no lo va a poder separar, pero la resonancia sí, ¿no? Eh, se puede apreciar que hay un quiste dentro del ventrículo, como se ve en esta imagen, o como se ve en este, y esto es otra forma. Hemos hablado de la forma de los cercos que tienen escólex, pero también ustedes recuerdan que los cercos que tienen la forma racemosa, como se ve aquí, ¿no? No tienen escólex, no hay. Es una membrana lleno de líquido, no son membranas que tienen lleno de líquido, la forma racemosa. Estos, estos suelen al menos, ubicarse, encontrarse en las cisternas basales. Y como es líquido, se ve de esta forma. Así se ve, ¿no? Se instalan en la estrella basal, se extienden por el valle silviano, en este caso por el lado derecho, el valle silviano al lado izquierdo, se ve. Es negro o oscuro, porque en tomografía el líquido se ve así hipodenso en esa parte. Entonces, esta es la representación de la seco racemoso en tomografía, esa parte. Entonces, en la cistercosis tenemos que tener en cuenta, puede ser parenquimal, intraventricular, en el espacio subaracnoideo o también en las cisternas basales. Recordar que puede presentarse cualquiera de sus formas, o bien vesicular o bien la racemosa, que no tiene escólex en esa parte. Entonces, esto les quería presentar a ustedes en la forma de tuberculosis y la cisticercosis. Otro paciente, ¿no? Para ver la forma del intraventricular. En un plano sagital, ¿ves? Aquí se ve en el cuerno occipital, ¿no? Ahí está fijo, está enclavado el cisticerco. El escólex encuentra esa parte. Si lo vemos en un plano axial, aquí se ve, ¿cierto? Ahí está el cisticerco, ¿no? Enclavado, fijo, se ve esa parte. Esa es la forma intraventricular en esta parte. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Parenquimal, espacio subaracnoideo, intraventricular, las tenas basales, cuando ahí se ubican la forma racemosa en esa parte, ¿no? Y, y, otro, y otra infección que también se ve es debido a Cryptococcus neoformas. Esto está asociado más con pacientes que tienen comprometido su sistema inmune, esa parte. Estas fotografías que le muestro son de estudio eh, anatomopatológico, pero tienden a ubicarse básicamente en los ganglios basales, una forma más o menos
gelatinosas se ven así, ¿no? Medio gelatinosas se ven, pero más en los ganglios basales. Eso nos orienta. Si vemos imágenes, ¿no?, en los ganglios basales, entonces, y es un paciente con sistema inmune venido a menos, entonces podría ser que esté asociado a Cryptococcus neoformas. Como les muestro en esta imagen, por ejemplo, este es un paciente, un varón de 21 años con diagnóstico de SIDA, ¿cierto? ¿Qué se ve en las resonancias, en el T1, en el T2, en el FLAIR, en el T1, en el FLAIR? Y aquí se ven las imágenes pequeñitas, ¿no? Hiper señal, hiper intenso, pequeñitas se ve, pero están ubicados en el ganglio basal de ambos lados. Esto un poco cerca de la ínsula. ¿Ves? Aquí estas imágenes hiperintensas, hiperseñal en el ganglio basal de ambos lados. En el T1 aquí se ve una imagen, ¿no?, hipointenso, ¿no? Hiposeñal, que también puede corresponder a un infarto lacunar, sí, por supuesto, ¿cierto? Puede corresponder en el infarto lacunar. En otro plano también se ve, ¿cierto?, esta imagen hiperintenso, ¿cierto?, en ganglio basal. Entonces, cuando vemos imágenes que están ubicados en los ganglios basales, ¿cierto?, y es un paciente con sistema inmune comprometido, pensar una criptococosis. En este paciente le hicieron su estudio de líquido seborraquídeo, la muestra se coloreó con tinta china y se observó, ¿no? Se observó Cryptococcus, ¿cierto? Con la coloración de tinta china, esa parte. Entonces, estas imágenes las quería presentar para que ustedes tengan presente en relación a la tuberculosis, psicosis, qué es lo que en nuestro medio se presenta, se aprecia en nuestro medio. Y también no olvidar de otras infecciones, el criptococcus, los abscesos, también la toxoplasmosis, también hay que tener en cuenta. De vez en cuando también se puede apreciar infecciones por el llamado amebas de vida libre, que a una oportunidad hubo un reporte periodístico donde le pusieron como título el come cerebro, ¿no? Bueno, eso está asociado a un grupo de amebas que se encuentran en el medio ambiente, esa parte. Bien, ¿habría algún comentario o pregunta? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, les agradezco su atención y con todos ustedes muy buenos días, ¿cierto? Entonces, gracias Alice, Diego, Diana, Mayumi, Brian, Elías, otra vez Luz, Miguel, con todos ustedes, muchas gracias y muy buenos días. Gracias, doctor. A ustedes, a ustedes. Gracias, doctor. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Reel, un favor. Por favor, Reel, en 15 minutos. Sí, doctor, en 15 minutos. ¿Ya? Ok, gracias, Reel. Gracias.